No te voy a pedir que dejes de creer. Tampoco que reniegues de nada. Solo te voy a pedir algo mucho más peligroso. Escuchar. Porque hubo un tiempo, antes de concilios, antes de dogmas, antes de púlpitos, en el que el cristianismo no tenía una sola versión. Tenía muchas. Demasiadas. Y eso era un problema. Hoy conocemos una Biblia cerrada, ordenada, encuadernada, con índices, numeración perfecta y respuestas listas para casi todo. Pero esa Biblia no cayó del cielo. No fue dictada palabra por palabra. Fue seleccionada. Y toda selección implica descarte. Y todo descarte tiene una historia que casi nunca se cuenta. Hubo textos que hablaron de un Jesús distinto. Textos donde el reino no estaba en el cielo, sino dentro de ti. Textos donde las mujeres entendían más que los apóstoles. Textos donde el traidor no era el villano. Textos donde Dios parecía incómodamente humano. Y esos textos no se quemaron porque fueran absurdos. Se ocultaron porque eran demasiado coherentes. Hoy vamos a entrar ahí. No al terreno de la fe, sino al terreno del poder. Porque la pregunta no es qué textos son verdaderos. La pregunta es, ¿quién decidió cuáles sobrevivían? En los primeros siglos del cristianismo no existía la Biblia como la conocemos. Existían comunidades. Grupos dispersos. Gente que jamás conoció a Jesús en persona, pero que discutía apasionadamente quién había sido y qué había querido decir realmente. No había una sola teología. Había debates. No había una doctrina fija. Había desacuerdos. No había una voz divina clara. Había interpretaciones humanas. Algunos pensaban que Jesús era Dios. Otros que era un maestro iluminado. Otros que era un mensajero. Otros que era un problema político. Y cada grupo escribía evangelios, cartas, revelaciones, visiones, relatos. No para engañar, sino para entender. Pero entender no siempre conviene. Con el paso del tiempo, el cristianismo dejó de ser una secta perseguida y empezó a oler a institución. Y cuando una creencia se convierte en institución, ocurre algo inevitable: necesita orden. Y el orden necesita límites. Y los límites necesitan exclusiones. No puedes gobernar con demasiadas versiones de Dios. Así nació el canon. No como un acto espiritual, sino como una decisión estratégica. Se eligieron ciertos textos y otros quedaron afuera. A esos textos se les puso una etiqueta cómoda. Apócrifos. Como si el nombre ya explicara todo. Pero el apócrifo no significaba falso. Significaba no autorizado. Y aquí empieza el problema. Vamos a empezar suave. Nada de escándalos todavía. Primero, la duda. La duda es más efectiva que el grito. Imagina a Jesús hablando de salvación, sin iglesia. Imagina a Jesús hablando del reino, sin sacerdotes. Imagina a Jesús diciendo que no necesitas intermediarios. Eso existe. Y está escrito. El Evangelio de Tomás no cuenta milagros, no narra la crucifixión, no habla de resurrección física. No es un relato. Es una colección de dichos. Frases atribuidas a Jesús. Algunas te sonarán familiares. Otras, peligrosamente distintas. En Tomás, Jesús no viene a salvarte mediante su muerte. Viene a despertarte mediante el conocimiento. No te promete el cielo después de morir. Te dice que el reino ya está aquí, pero que no lo ves porque estás distraído. Aquí no hay culpa heredada. No hay pecado original. No hay sacrificio sangriento. Hay conciencia. Y eso, para una institución que iba a construir templos, jerarquías y rituales, era una bomba de tiempo. Porque si el reino está dentro de ti, ¿para qué necesitas un mediador? ¿Para qué un altar? ¿Para qué obedecer? Tomás no fue descartado porque contradijera a Jesús. Fue descartado porque lo hacía demasiado accesible. Y sin decirlo explícitamente, dejaba una idea flotando en el aire. Tal vez el mensaje original no necesitaba tanta estructura. Tal vez el problema no era la humanidad, sino el control.
Aquí hacemos una pausa breve, porque si este tipo de contenidos te incomodan, o te hacen pensar, este es exactamente el lugar correcto para ti. Este canal no busca convencerte de nada. Busca algo mucho más raro hoy en día, pensar sin miedo. Si te sirve, quédate. Si no, al menos llévate la duda. Eso ya es bastante. Pero Tomás no estaba solo. Mientras algunas comunidades veían a Jesús como un maestro interior, otras discutían algo aún más peligroso. ¿Quién tenía autoridad para interpretarlo? Y aquí aparece una figura que la historia oficial prefirió silenciar con elegancia. María Magdalena. No la caricatura. No el mito medieval. La discípula. En el Evangelio de María, ella no es seguidora pasiva. Es intérprete del mensaje. Comprende enseñanzas que los demás no entienden. Y cuando las explica, ocurre algo revelador. Pedro se molesta. No porque esté equivocada, sino porque habla. El conflicto no es teológico. Es de poder. ¿Puede una mujer enseñar? ¿Puede tener autoridad espiritual? ¿Puede comprender más que los apóstoles? El texto muestra discusiones, celos, tensiones. Cristianismo en crudo. Sin filtros. Y eso es imperdonable para una tradición que, siglos después, iba a construir una jerarquía exclusivamente masculina. María no fue borrada porque mintiera. Fue borrada porque rompía el esquema. Y aquí el espectador empieza a notar algo inquietante: los textos excluidos no son caóticos. Siguen una lógica. Todos cuestionan, de una u otra forma, la concentración de poder espiritual. Demasiada coincidencia para ser casualidad. Antes de seguir, otro mensaje breve, y prometo que no rompe el ritmo. Si este contenido te parece distinto a lo que sueles escuchar, es porque lo es. Aquí no repetimos dogmas ni atacamos creencias. Analizamos relatos. Contextos. Decisiones humanas. Suscribirte no es un acto de fe. Es solo una forma de apoyar pensamiento crítico. Nada más. Nada menos. Y ahora sí, prepárate, porque en la siguiente parte el relato deja de ser incómodo, y empieza a ser intolerable para la ortodoxia. Porque si Jesús no solo enseñaba distinto, sino que también sentía, amaba y se vinculaba de manera profundamente humana, entonces ya no estamos hablando de teología. Estamos hablando de un Mesías que se parece demasiado a nosotros. Y eso, históricamente, nunca fue buena idea. Tal vez estos textos no fueron eliminados por herejes. Tal vez fueron eliminados porque mostraban un cristianismo demasiado libre, demasiado diverso, demasiado humano. En la siguiente parte, vamos a cruzar una línea aún más peligrosa. La línea donde Jesús deja de ser intocable. Y empieza a ser demasiado cercano. Y cuando eso ocurre, el canon empieza a temblar. Si lo piensas bien, el mayor problema del cristianismo primitivo no fue Roma. Roma solo perseguía. El verdadero problema fue algo mucho más peligroso: la diversidad de versiones sobre Jesús. Mientras unas comunidades lo veían como un ser divino que descendió del cielo, otras lo recordaban caminando, riendo, cansándose, dudando, viviendo. Y un Dios que vive como humano es un Dios difícil de administrar. Aquí es donde entra un texto que, incluso hoy, sigue causando incomodidad siglos después de haber sido expulsado del canon. El Evangelio de Felipe. No es un evangelio narrativo. No cuenta milagros ni parábolas extensas. Es un texto simbólico, casi íntimo, que habla de conocimiento, de unión, de cercanía. Y en medio de ese lenguaje aparece algo que la Iglesia jamás pudo digerir con tranquilidad. Una relación especial entre Jesús y María Magdalena. No hace falta exagerar el texto. No hace falta convertirlo en novela. Lo verdaderamente explosivo no es si hubo o no romance. Lo explosivo es la idea de un Jesús que establece vínculos afectivos profundos. El texto habla del beso como transmisión de conocimiento, de intimidad espiritual, de cercanía física como símbolo de comprensión. Y aunque el lenguaje es metafórico, el daño ya está hecho. Porque el canon necesitaba un Jesús distante, elevado, casi inalcanzable. Un Jesús que se adora. No uno que se toca.
Un Mesías demasiado humano genera preguntas incómodas. Si ama, ¿desea? Si desea, ¿duda? Si duda, ¿teme? ¿Y si teme, es realmente distinto a nosotros? El Evangelio de Felipe no fue eliminado por obsceno. Fue eliminado por romper la distancia sagrada. Porque un Dios cercano no necesita sacerdotes que lo interpreten. Y eso es imperdonable. Aquí el relato empieza a torcerse. Ya no estamos hablando solo de ideas teológicas. Estamos hablando de control del relato emocional. La iglesia primitiva no solo necesitaba definir qué creer, sino cómo sentir a Jesús. Admiración, sí. Amor abstracto, también. Pero cercanía real, jamás. Por eso, lentamente, estos textos fueron cayendo en el silencio. No de golpe. No con conspiraciones cinematográficas. Con algo mucho más efectivo, decisiones administrativas. Que se copia. Que se enseña. Que se lee en comunidad. Y que se deja en el margen hasta que nadie lo recuerde. Y entonces, cuando ya tienes un Jesús más distante, más divino, más intocable. Necesitas algo más. Necesitas un villano. Porque toda buena historia necesita un traidor claro, simple, funcional. Alguien que cargue con la culpa. Alguien que explique el mal sin cuestionar el plan. Así nace el Judas que todos conocemos. Pero hubo un problema, no todos lo veían así. El Evangelio de Judas no presenta a un traidor torpe ni avaro. Presenta algo mucho peor para la teología tradicional. Un Judas que obedece. En este texto, Judas es el único que entiende realmente a Jesús. El único que comprende que la crucifixión no es un error, sino parte del plan. No actúa por codicia. Actúa por conocimiento. Y aquí la narrativa moral se rompe. Porque si Judas cumple una instrucción, ¿dónde queda el pecado? ¿Dónde queda la traición? ¿Dónde queda la culpa necesaria para sostener el drama? El canon necesitaba un villano absoluto. No un colaborador trágico. El Evangelio de Judas no solo cuestiona a un personaje. Cuestiona la lógica misma del sacrificio. Si todo estaba planeado. ¿De qué somos culpables realmente? Demasiadas preguntas. Otra vez, la solución fue sencilla, excluir. En este punto del relato, algo empieza a quedar claro para el espectador atento. Los textos que sobrevivieron no son necesariamente los más antiguos. Ni los más coherentes. Ni los más cercanos a los hechos. Son los más útiles. Útiles para enseñar obediencia. Útiles para definir bien y mal sin matices. Útiles para construir una narrativa clara, emocionalmente potente y fácil de transmitir. Los demás, estorbaban. Hacemos una pausa mínima aquí, porque lo que viene en la siguiente parte cambia completamente el escenario. Hasta ahora hemos hablado de ideas, de poder, de relaciones humanas. Pero ahora entramos en algo que el cristianismo heredó, y luego intentó olvidar. Mitos. Ángeles rebeldes. Conocimiento prohibido. Un universo mucho más extraño de lo que suele predicarse los domingos. Y lo más incómodo de todo. Un texto citado por la propia Biblia. Que no está en la Biblia. Si Jesús fue más humano de lo que nos dijeron. Si Judas no fue el villano simple que aprendimos. Entonces el problema ya no es un texto aislado. El problema es la historia completa. En la siguiente parte entraremos al libro de Enoc. El texto que revela que el cristianismo no nació puro ni aislado, sino rodeado de mitología, miedo y relatos que hoy preferimos no mirar demasiado de cerca. Y cuando lo hagamos, la idea de una Biblia única va a empezar a desmoronarse sola. Si hasta ahora todo te parecía polémico, pero manejable, prepárate. Porque el texto que viene no solo incomodó a la Iglesia, la obligó a fingir que nunca existió. Y sin embargo, está ahí. Citado. Referenciado. Susurrado entre líneas. El libro de Enoc. No un evangelio tardío. No una fantasía marginal. Un texto judío antiguo, previo al cristianismo, conocido, leído y respetado por comunidades enteras durante siglos.
Un texto que explica cosas que la Biblia canónica menciona, pero nunca se atreve a desarrollar. En Génesis aparece una frase breve, casi inocente. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y nada más. Corte abrupto. Silencio incómodo. Enoc no se queda callado. Enoc dice que esos hijos de Dios eran ángeles. Que descendieron. Que se rebelaron. Que enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, metalurgia, astronomía, armas, cosméticos, escritura. Y que de esa unión nacieron gigantes. No metáforas. No símbolos elegantes. Seres físicos. Violentos. Incontrolables. Aquí el mal no entra al mundo por una manzana. Entra por conocimiento. Y eso lo cambia todo. Porque en Enoc, Dios no castiga por desobediencia moral. Castiga por saber demasiado. Los ángeles caídos no son tentadores espirituales. Son maestros. Y la humanidad no es culpable. Es aprendiz. Este relato era dinamita para una religión que necesitaba un origen simple del mal. Algo fácil de explicar. Algo que justificara la culpa heredada. Enoc propone algo distinto. El caos surge cuando el conocimiento se libera sin control. ¿Te suena moderno? Exacto. Demasiado. Pero aquí viene el detalle verdaderamente incómodo. La carta de Judas, sí, la canónica, cita directamente al libro de Enoc. Lo da por válido. Lo usa como autoridad. Y aún así, Enoc fue excluido del canon. ¿Por qué citar un texto inspirado? ¿Y luego borrarlo? La respuesta no es misteriosa. Es práctica. Enoc presenta un universo desordenado. Un cosmos donde Dios no lo controla todo de forma limpia. Donde hay errores, rebeliones, consecuencias no previstas. Un Dios menos omnipotente. Más reactivo que planificador. Eso no sirve para construir doctrina sólida. Sirve para generar preguntas. Y las preguntas no se administran bien desde un púlpito. Aquí el espectador atento ya entiende el patrón. Tomás eliminaba la necesidad de intermediarios. María cuestionaba la autoridad masculina. Felipe humanizaba a Jesús. Judas rompía la moral binaria. Enoc, directamente rompía el universo. Demasiado caos. Demasiada mitología. Demasiada herencia pagana visible. Así que se hizo lo inevitable. Se dejó afuera. No porque fuera desconocido, sino porque era demasiado conocido. Y ahora, cuando ya tienes una Biblia más limpia, más ordenada, más segura, necesitas algo más. Necesitas miedo. No un miedo vago. Miedo detallado. Miedo pedagógico. Aquí entra el último texto. El que incluso algunos líderes cristianos antiguos dudaron en leer en público. El Apocalipsis de Pedro. Este texto describe el infierno con un nivel de detalle que haría palidecer a Dante. Castigos específicos para pecados específicos. Torturas gráficas. Dolor eterno descrito con una creatividad inquietante. Pero lo verdaderamente perturbador no es el infierno. Es Dios observándolo. En este apócrifo, Dios no solo permite el castigo. Lo contempla. Y aquí la imagen divina se quiebra. Porque ya no estamos hablando de justicia. Estamos hablando de escarmiento. Un Dios que necesita mostrar el sufrimiento como advertencia. Un Dios que educa mediante el terror. Este texto fue leído seriamente como candidato al canon. Y luego, descartado. ¿Por qué? Porque mostraba demasiado claramente el mecanismo del miedo. Porque dejaba al descubierto algo que debía funcionar, pero no verse. El infierno era útil. El manual de torturas, no. Si llegaste hasta aquí, ya notaste algo que no se puede desver. El cristianismo primitivo no fue una línea recta. Fue un campo de batalla. No de espadas, sino de ideas. No de ejércitos, sino de relatos. Durante siglos coexistieron versiones distintas de Jesús, de Dios, del mal, de la salvación.
Algunas hablaban de conocimiento interior, otras de autoridad, algunas de libertad, otras de obediencia. No había unanimidad. Había debate. Y eso es normal en cualquier movimiento humano. Hasta que ese movimiento empieza a gobernar conciencias. Ahí, la diversidad se vuelve un problema. El canon bíblico no nació para preservar todas las voces. Nació para cerrar la discusión. Cuando eliges unos textos y descartas otros, no solo organizas una biblioteca. Construyes una visión del mundo. Decides qué preguntas están permitidas, y cuáles deben desaparecer. El resultado fue una Biblia coherente, sí. Pero coherente por selección, no por origen divino único. Los textos que sobrevivieron tenían algo en común. Favorecían jerarquía, obediencia, autoridad clara y una narrativa moral sencilla. Los que quedaron afuera compartían otra cosa. Incomodaban al poder. No es casualidad. Es método. Mira el patrón completo. Un Jesús que dice que el reino está dentro de ti no necesita sacerdotes. Una mujer que comprende mejor el mensaje que los apóstoles amenaza la jerarquía. Un Mesías humano dificulta la adoración ciega. Un traidor obediente rompe el esquema del bien contra el mal. Ángeles rebeldes que enseñan conocimiento debilitan la culpa original. Un infierno demasiado explícito revela el uso del miedo. Demasiadas grietas para sostener una institución en expansión. Así que se eligió. No con conspiraciones oscuras, sino con algo mucho más humano. Intereses, contextos, temores y decisiones políticas. El cristianismo que conocemos no es el único que existió. Es el que ganó. Aquí es donde muchos se incomodan y dicen: entonces todo es mentira. No. Eso sería una conclusión apresurada. Lo que esto muestra no es que la fe sea falsa, sino que no es neutra. Fue moldeada, editada, simplificada. Como cualquier gran relato que necesita durar siglos. La pregunta no es si Dios existe. La pregunta es, ¿cuántas voces fueron silenciadas en su nombre? Y ahora, una pausa mínima, la última, porque si este tipo de contenido te hace pensar, cuestionar o incluso molestarte un poco, este canal está cumpliendo su función. Aquí no vendemos certezas. No repartimos dogmas nuevos. Solo abrimos archivos que alguien cerró hace mucho tiempo. Suscribirte no es un acto de rebeldía. Es simplemente aceptar que pensar no debería dar miedo. Cuando juntas todos los textos apócrifos, no obtienes una Biblia secreta. Obtienes algo más interesante. Un cristianismo plural, contradictorio, humano. Un movimiento donde nadie tenía todas las respuestas. Donde la duda no era pecado. Donde el conocimiento no siempre era enemigo. Eso fue lo que se perdió cuando el canon se cerró. No porque fuera falso, sino porque era ingobernable. Tal vez la Biblia no miente. Tal vez solo calla. Y a veces, lo que se decide callar dice más que cualquier versículo. La próxima vez que escuches que todo está escrito, recuerda esto. También hubo textos que fueron escritos y luego borrados. No por herejes. No por locos. Sino porque decían demasiado. Esto fue el club del escepticismo. Aquí no destruimos creencias. Las ponemos bajo la luz. Y la luz, como el conocimiento, nunca fue cómoda.